Si el hombre que ha sido tu compañero durante 40 años te traiciona, ¿elegirías la venganza, marcharte o soportarlo en silencio para luego asestar un golpe que jamás olvide por el resto de su vida? Mi madre, Sofía, guardó silencio durante 4 décadas, fingiendo no saber que mi padre tenía una amante. No lloró, no montó escenas. Simplemente esperó el día exacto en que él cumplía 70 años. Y entonces, durante la fiesta que mi padre creía que era en su honor, se desató un drama perfectamente orquestado que lo dejó mudo ante cientos de miradas. ¿Qué ocurrió aquella noche? ¿Y por qué tanto la familia como la amante bajaron la cabeza en silencio tras una única frase de mi madre? Esta historia te hará comprender la profunda y calculada inteligencia de una mujer que vivió toda una vida herida. Mi nombre es Mateo. Este año he cumplido los 60, una edad en la que uno suele mirar atrás para contemplar el largo camino recorrido. Quienes me ven desde fuera dicen que mi madre es una mujer con suerte. Suerte por haberse casado con un hombre tan brillante y exitoso como mi padre, Javier. Suerte por tener un hijo obediente e inteligente como yo. Y suerte por poseer un patrimonio inmenso, una familia que todos envidiarían. Un cuadro perfecto sin un solo defecto. Aún recuerdo con total claridad una mañana de domingo de hace muchos años. Una mañana que representaba a la perfección lo que se suponía que era la felicidad de nuestra familia. La suave y dorada luz de un otoño en Madrid se colaba por el gran ventanal del comedor, iluminando la mesa y las sillas de caoba pulida. En el jardín, el jardinero podaba con esmero unos rosales. El sonido de las tijeras se mezclaba con el trino de los pájaros. Mi madre, Sofía, con un delantal de color crema, estaba sirviendo el desayuno ella misma. El aroma de las tostadas con jamón ibérico y tomate fresco, el desayuno favorito de mi padre y mío, impregnaba toda la casa. Javier, vestido con un pijama de seda, estaba sentado cómodamente en su sillón de siempre, con un periódico económico en la mano y las gafas de leer apoyadas en la nariz. Yo, que entonces solo tenía 10 años, estaba jugando con un nuevo set de Lego, levantando la vista de vez en cuando para sonreírle a mi madre. «Mamá, qué bien huele. Hoy tocan tus famosas tostadas», exclamé. Mi madre sonrió, una sonrisa que había practicado miles de veces para que pareciera natural y bondadosa. «Claro que sí, cariño. Come mucho para que crezcas fuerte». Javier dobló el periódico y me miró, con esa mirada de hombre de éxito que aún conservaba. «Sofía, siempre tan atenta. He viajado por medio mundo. He comido en los mejores restaurantes, pero nada se compara a unas tostadas preparadas por mi mujer. Sus cumplidos, como tantos otros, eran dulces pero vacíos». Hubo un tiempo en que me embriagaba con esas palabras, en que creía que era la mujer más feliz del mundo, pero eso fue hace muchos años. Ahora, escuchaba esas palabras con el corazón hueco. Sabía que detrás de esa apariencia elegante, de esas palabras aladas, existía otro mundo al que yo no pertenecía. El desayuno transcurrió en una atmósfera de falsa calidez. Javier contó un par de anécdotas del mundo de los negocios, de los jugosos contratos que acababa de firmar. Yo parloteaba sobre mi 10 en matemáticas. Mi madre se limitaba a sentarse, sonreír y asentir, poniendo de vez en cuando una loncha más de jamón en el plato de mi padre o en el mío. Interpretaba a la perfección el papel de esposa devota y madre abnegada. Era el papel de su vida. Un papel que había aceptado voluntariamente y que debía representar hasta que cayera el telón. Después del desayuno, Javier dijo que tenía una partida de golf con unos socios. Se puso un chándal de marca, se roció con un poco de perfume caro y me dio un beso ligero en la mejilla. «Quédate en casa con el niño, ¿vale? Volveré para comer». Asentí y lo acompañé hasta la puerta. Mientras veía a su Mercedes negro alejarse lentamente por la majestuosa verja de hierro, me quedé inmóvil un buen rato. El aire fresco del otoño me alborotó el pelo. El cuadro de una familia perfecta, feliz y completa. Pero solo yo sabía que ese cuadro tenía una grieta que me esforzaba por ocultar, que repasaba con pintura cada día para que nadie la viera. Entré en casa. La sonrisa se había desvanecido de mis labios. En esta enorme mansión, sentía una soledad que me helaba los huesos. Sabía que no iba a jugar al golf, iba a ver a otra mujer. Y yo, su legítima esposa, solo podía quedarme aquí, en esta jaula de oro, y esperar. Pero no esperaba en vano. Esperaba mi momento. Nunca olvidaré aquel fatídico día, el día en que el telón de terciopelo que ocultaba la verdad fue descorrido por primera vez, sin querer, por una mano inocente. Fue un sábado por la tarde, con una llovizna fina cayendo sobre Madrid. Yo estaba en la cocina preparando la cena, pensando a dónde podríamos ir en familia al día siguiente. Mateo, mi hijo,
Me pidió permiso para ir al kiosco de la esquina a comprar un cómic que llevaba tiempo deseando. Le di dinero y le dije que tuviera cuidado. El niño me dio las gracias con alegría y salió corriendo. Su pequeña figura desapareció tras la verja. Normalmente, tardaba 10 o 15 minutos en volver, pero aquel día pasó casi una hora y no había ni rastro de él. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Lo llamé al móvil, pero no contestaba. El miedo se apoderó de mí. Apagué el fuego a toda prisa, me puse un abrigo y salí corriendo a buscarlo. La lluvia arreciaba, y las frías gotas me golpeaban la cara. Corría mientras gritaba su nombre, pero mi voz se perdía entre el ruido de la lluvia y el tráfico. Cuando estaba a punto de desesperarme, vi su pequeña figura acurrucada bajo el toldo de una tienda cerrada, no muy lejos de casa. Corrí hacia él y lo abracé con fuerza. Mateo, casi me matas del susto. ¿Por qué estás aquí solo? ¿Sabes lo preocupada que estaba? El niño levantó la vista. Su cara estaba pálida y sus grandes ojos, normalmente brillantes, ahora estaban llenos de lágrimas y pánico. No dijo nada, solo hundió la cabeza en mi pecho y se echó a llorar. Lo abracé con fuerza, acariciando su pequeña espalda temblorosa. Ya está, mamá está aquí. Tranquilo, vámonos a casa. Lo llevé a casa de la mano. Durante todo el camino no pronunció una sola palabra. Su pequeña mano, helada, se aferraba a la mía. Al llegar, le preparé un vaso de leche caliente y le puse ropa seca. Me senté a su lado y le pregunté con suavidad: Mateo, ¿qué ha pasado? Cuéntaselo a mamá. El niño me miró. Sus labios temblaron un par de veces antes de poder hablar. Su voz era apenas un susurro. Mamá, he visto a papá. Se me encogió el corazón. Intenté mantener la calma. ¿Dónde lo has visto, cariño? En un callejón cerca del kiosco. Vi su coche aparcado. Iba a acercarme para llamarlo, pero entonces vi que estaba abrazando a una señora. Y también la besó. Al decir esto, el niño rompió a llorar de nuevo. Mamá, esa señora no eras tú. ¿Por qué papá abraza a otra persona? ¿Ya no nos quiere? Cada una de sus palabras era como 1000 agujas clavándose en mi corazón. Dolor, pena e ira. Así que lo que siempre había sospechado, lo que siempre había intentado negar, finalmente había sido revelado ante los ojos de mi pequeño hijo. Sabía que mi marido no me era fiel. Los viajes de negocios inesperados, las llamadas a escondidas a altas horas de la noche, el perfume extraño en su ropa cuando volvía a casa. Me había dado cuenta de todas esas señales, pero me había engañado a mí misma, convenciéndome de que solo eran imaginaciones mías. Pero ahora, mi propio hijo lo había confirmado. La grieta en mi cuadro de felicidad se había convertido en un abismo. Lo abracé con fuerza, tragándome las lágrimas que querían brotar. No podía llorar. No podía dejar que mi hijo me viera débil. En ese momento, yo tenía que ser su pilar. Mateo, escúchame. Papá nos quiere mucho. Las cosas de los mayores a veces son complicadas, y tú aún no puedes entenderlas. Prométeme que lo que has visto hoy solo me lo contarás a mí, ¿de acuerdo? No se lo digas a nadie más, ni siquiera a papá. Prométemelo. El niño, entre sollozos, asintió casi sin ser consciente. Sabía que aquel trauma dejaría una cicatriz profunda en su joven alma. Y para mí, este dolor no era solo una cicatriz. Era una herida abierta que sangraba, una herida que sabía que nunca sanaría. Esa noche me acosté junto a mi hijo, escuchando su respiración acompasada. En la habitación de al lado, mi marido dormía profundamente, quizás sonriendo en sueños junto a otra mujer. Lloré, lágrimas silenciosas, amargas y humillantes. El cuadro de la familia perfecta se había hecho añicos, y de entre los escombros, otra mujer dentro de mí comenzaba a despertar. Después de aquel fatídico día, Mateo se volvió mucho más callado. Ya no me contaba con entusiasmo las cosas del colegio, ni jugaba con la misma alegría de antes. Su mirada siempre reflejaba una tristeza indescriptible, una madurez impropia de su edad. Cada vez que veía a su padre, buscaba una excusa para encerrarse en su habitación a estudiar. Javier, por supuesto, no notó el cambio en su hijo. Seguía absorto en su trabajo, en sus relaciones externas, interpretando a la perfección su papel de marido y padre ejemplar cada vez que estaba en casa. Ver a mi hijo marchitarse día a día me partía el alma. Sabía que ese secreto estaba devorando su joven espíritu. No podía permitir que cargara con ese peso él solo. Una noche, después de que Javier tuviera que salir de nuevo por un imprevisto, entré en la habitación de Mateo. Estaba sentado en su escritorio, pero en lugar de sostener un lápiz, miraba fijamente por la ventana.
Me senté suavemente a su lado y le puse una mano en el hombro. Mateo, ¿en qué piensas? El niño se sobresaltó y cogió rápidamente un lápiz. Estoy estudiando, mamá. Lo miré fijamente a los ojos. Mi voz era suave pero firme. Mateo, mírame. Me estás ocultando algo, ¿verdad? Lo que pasó el otro día todavía te preocupa, ¿no es así? Al oír mis palabras, sus ojos se enrojecieron de nuevo. Dejó caer el lápiz, hundió la cabeza en mi regazo y rompió a llorar. Mamá, odio a papá. No quiero volver a verlo. ¿Por qué te hace esto? Tú eres tan buena. Lo abracé, dejando que se desahogara. Sus lágrimas empaparon mi hombro, pero fueron como un bálsamo que calmó el fuego de la ira en mi interior. Cuando sus sollozos amainaron, empecé a hablar con una calma sorprendente. Mateo, mi vida, gracias por preocuparte por mí. Pero hay algo que tengo que decirte. Hice una pausa, reuniendo todo mi valor. En realidad, lo de tu padre, yo ya lo sabía desde hace mucho tiempo. El niño levantó la cabeza bruscamente, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¿Lo sabías, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué sigues tratando bien a papá? Acaricié su suave pelo, una triste sonrisa se dibujó en mis labios. Porque soy tu madre, no puedo permitir que pierdas a tu padre, ni que esta familia se rompa tan fácilmente. ¿Lo entiendes? El niño se quedó en silencio, su mirada llena de confusión. Sabía que lo que le estaba diciendo era demasiado complejo para un niño de 10 años, pero tenía que decírselo. Tenía que hacerle entender que yo no era una madre débil y resignada. Mateo, continué. En la vida no siempre podemos solucionar las cosas enfadándonos o llorando. A veces hay que callar y esperar. Esperar no es de cobardes, sino que es la forma de encontrar la mejor solución, de proteger lo que más nos importa. Y para mí, lo más importante eres tú. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz era firme. Te prometo que no dejaré que nadie nos haga daño. No permitiré que nos traten injustamente. Pero necesito tiempo. Y te necesito a mi lado, confiando en mí. ¿Puedes hacerlo? Mateo me miró durante un largo rato, como si intentara procesar mis palabras. Luego, lentamente, asintió con la cabeza, un asentimiento decidido. Confío en ti, mamá. Esperaré contigo. En ese instante, vi que mi hijo había crecido. Aquel golpe, aunque doloroso, lo había hecho madurar, y su promesa, su confianza, me dieron una fuerza infinita. Ya no me sentía sola. Tenía a mi hijo como aliado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Ya no lloraba en silencio en la oscuridad. En su lugar, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Un plan a largo plazo, meticuloso, que requería una paciencia y un coraje extraordinarios. Javier, habías subestimado enormemente a la mujer con la que habías compartido cama y vida durante tantos años. Pensabas que solo era una mujer conformista que vivía a tu costa. Te equivocabas. No sabías que hasta el gusano más pisoteado se revuelve, y que cuando una mujer es acorralada, su fuerza puede mover montañas. No me divorciaría de inmediato. Eso sería un regalo demasiado fácil para ti y tu amante. Esperaría, me prepararía y recuperaría todo lo que nos pertenecía a mi hijo y a mí, con intereses. Y ese día, pagarías muy caro tu traición. La confesión a Mateo fue como un antídoto que me liberó de las cadenas de la mentira y la resignación. Ya no tenía que devorar mi dolor en soledad, ni ponerme la máscara de la felicidad forzada delante de mi hijo. Entre nosotros se había tejido un vínculo invisible pero increíblemente fuerte, un pacto silencioso entre dos personas en el mismo bando. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, no fui a mi dormitorio. Fui al salón, me preparé una infusión de manzanilla y me senté en el sillón que Javier solía ocupar. La enorme mansión estaba sumida en el silencio, solo roto por el tic-tac rítmico del antiguo reloj de péndulo. La pálida luz de la luna se filtraba por el ventanal, creando manchas fantasmagóricas en el suelo. Por primera vez, analicé mi matrimonio, mi vida, con una claridad y una frialdad absolutas. ¿Qué había sacrificado? Había renunciado a mi brillante título en económicas por la Universidad de ICADE para ser ama de casa a tiempo completo. Había renunciado a mis amistades, a mis aficiones, para dedicarme en cuerpo y alma a mi pequeña familia. Había invertido toda mi energía, mi juventud y mi inteligencia en ser la retaguardia sólida para que Javier ascendiera a la cima de su carrera. Creía que ese sacrificio valía la pena, que la felicidad familiar lo era todo. Pero me había equivocado. Cuando un hombre alcanza el éxito, a menudo olvida a la esposa que lo acompañó en los tiempos difíciles. Necesita algo nuevo, más joven, algo que adorne su éxito.
Y esa asistente, Valeria, con su juventud, su belleza y su admiración ciega, se había convertido en la elección perfecta. Las lágrimas quisieron brotar de nuevo, pero las sequé rápidamente. Llorar no resolvía nada. Era el momento de actuar. Me levanté, fui a la gran estantería y saqué un cuaderno y un bolígrafo. Me senté en el escritorio y empecé a trazar mi plan. ¿Divorciarme de inmediato? No. Sería lo más estúpido. Si me divorciaba ahora, me iría con las manos vacías. La casa, la empresa, todas las propiedades estaban a nombre de Javier. Legalmente, podría obtener una parte, pero sería una batalla legal agotadora y humillante. Además, me convertiría en el blanco de todas las críticas, una mujer fracasada en su matrimonio. Mateo tendría que soportar el distanciamiento de su padre y las burlas de sus compañeros. No podía permitir que eso ocurriera. Así pues, el plan debía tener dos objetivos principales. Primero, independencia financiera. No podía seguir siendo una planta parásita. Tenía que tener mis propios bienes, la capacidad de mantenerme a mí misma y a mi hijo con una vida holgada sin depender de la pensión de Javier. Segundo, la venganza. Una venganza dulce y merecida. Quería que Javier probara la sensación de perderlo todo, la sensación de ser apuñalado por la espalda por la persona en la que más confiaba. Quería verlo derrumbarse desde la misma cima de la que tan orgulloso estaba. Para lograr el primer objetivo, necesitaba estudiar. Hacía demasiado tiempo que había dejado los libros y el mundo de los negocios. Necesitaba actualizar mis conocimientos sobre economía, inversión y finanzas. Empezaría leyendo libros y haciendo cursos online. También empezaría a acumular mi propio capital. Cada mes, Javier me daba una suma considerable para los gastos de la casa. Hasta ahora, nunca me había preocupado por guardar algo para mí. Pero a partir de ahora, todo sería diferente. Gastaría de forma razonable y el resto lo ingresaría en una cuenta bancaria secreta que solo yo conocería. Para lograr el segundo objetivo, necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables de la relación entre Javier y esa tal Valeria. También necesitaba conocer a fondo su empresa, su situación financiera, sus accionistas, sus puntos débiles. Y lo más importante, necesitaba conseguir acciones de esa empresa. Era un plan demencial, un plan que podría llevar años, incluso una década, en ejecutarse. Requería paciencia, astucia y un corazón de hielo. ¿Sería capaz de hacerlo? Miré la página llena de mis anotaciones. Por primera vez en muchos años, sentí que estaba viviendo de verdad, que tenía un objetivo por el que luchar. El fuego en mi interior ya no era el de la ira, sino el de la determinación. Lo conseguiría. Por mi hijo y por mí misma. A la mañana siguiente, cuando Javier volvió a casa con cara de cansancio, lo recibí con una sonrisa amable. Le preparé su desayuno favorito, le planché la ropa para ir a trabajar. No notó el cambio en mi mirada. No tenía ni idea de que su esposa dócil y conformista había muerto la noche anterior, y que la mujer que estaba frente a él era otra persona completamente diferente. Una mujer que estaba a punto de empezar una guerra en la que la victoria debía ser suya. El plan había comenzado. La vida de nuestra familia volvió a su cauce, al menos en apariencia. Seguíamos teniendo acogedoras comidas familiares los fines de semana y lujosas vacaciones en cada festivo. Seguíamos siendo la imagen de una familia modélica a los ojos de los amigos y socios de Javier. Él seguía saliendo temprano y volviendo tarde, con sus inesperados viajes de negocios. Yo seguía siendo una esposa atenta, una madre cariñosa, sin una sola discusión, sin un solo reproche. La paz era tan plana que resultaba aterradora. Pero detrás de ese silencio, todo un mundo se movía en la sombra. Para mí, cada día que pasaba era un día más cerca de mi objetivo. Durante el día, cuando Javier estaba en el trabajo y Mateo en el colegio, la enorme mansión se convertía en mi reino. Ya no pasaba el tiempo de compras, en salones de belleza o cotilleando con otras esposas ricas. En su lugar, me sumergí en el estudio. Empecé con libros de economía básica, cosas que había estudiado en la universidad pero que casi había olvidado. Leí sobre el mercado de valores, el análisis financiero, la gestión empresarial. Me inscribí en cursos de inversión online, tomando apuntes con la diligencia de una estudiante. Los números y los gráficos complejos ya no me parecían áridos. Al contrario, me abrieron un mundo nuevo y fascinante. También empecé a prestar más atención al trabajo de mi marido. Cada vez que traía documentos de la empresa a casa, los revisaba a escondidas mientras él dormía. Informes financieros, planes de negocio, contratos con socios, todo lo fotocopiaba cuidadosamente y lo guardaba en un lugar secreto. Poco a poco,
Fui comprendiendo las arterias de la empresa, sus fortalezas, sus debilidades y los rincones oscuros de sus operaciones comerciales. El dinero para los gastos mensuales que me daba Javier empecé a administrarlo con mano de hierro. Iba yo misma al mercado en lugar de mandar a la asistenta. Aprendí a regatear. Recorté gastos innecesarios. El dinero que ahorraba lo ingresaba sigilosamente en mi cuenta secreta. Al principio eran pequeñas cantidades, pero poco a poco fueron creciendo, convirtiéndose en mi esperanza y en el primer ladrillo de mi independencia. Mateo era el único que sabía de mi cambio. No preguntaba mucho, pero siempre estaba a mi lado, animándome con pequeños gestos. Un día me encontró dormida sobre la mesa de estudio y me tapó suavemente con una manta. Otro día me trajo un zumo de naranja diciendo: «Mamá, estudias mucho y estás cansada. Bebe esto para reponer fuerzas». El cariño de mi hijo era el mayor motor para seguir por el camino que había elegido. Sin embargo, vivir en la mentira no era nada fácil. A veces me sentía agotada hasta el extremo. Tener que enfrentarme a mi marido infiel cada día, sonreírle, cuidarle, mientras por dentro sentía desprecio y odio, era una tortura mental. Había noches en que Javier volvía con olor a perfume ajeno y yo solo quería gritar, destaparlo todo. Pero entonces miraba hacia la habitación de mi hijo, pensaba en mi plan y me lo tragaba todo. Mi silencio no era resignación, sino la paciencia de un depredador esperando el momento oportuno. Javier, en su autocomplacencia, no se daba cuenta de nada. Solo notaba que su mujer estaba últimamente más callada, más reservada. Lo atribuía a la menopausia, a los cambios de humor propios de la edad. Incluso me compró algunas vitaminas, recordándome que las tomara para mantenerme sana y guapa. Su falta de atención a veces me hacía reír a solas. Estaba criando a su mayor enemiga en su propia casa sin saberlo. La vida familiar transcurría así, en ese silencio aterrador. Un silencio cuyo significado solo entendíamos mi hijo y yo, la calma que precede a la tormenta. Y sabía que cuando esa tormenta se desatara, arrasaría con toda la falsedad, dejando al descubierto una verdad cruda y brutal. Esperaba ese día con una calma gélida. Los años pasaron en silencio. 10 años. Tiempo suficiente para que un niño se convierta en un joven, para que las arrugas se marquen más en las comisuras de los ojos, y para que un plan se nutra y crezca en la sombra. Durante esos 10 años, seguí siendo Sofía, la esposa del director general Javier, una mujer de su casa, amable y atenta. Era la tapadera perfecta que podía crear. Seguía levantándome a las 6 de la mañana cada día, preparando el desayuno para la familia. Seguían siendo los platos que a Javier y a Mateo les gustaban, presentados con esmero en la lujosa mesa del comedor. Seguía eligiendo para Javier el traje que mejor combinaba con cada corbata, y le recordaba que condujera con cuidado antes de salir por la puerta. Cuando él se iba, me ocupaba de Mateo, revisando sus deberes, preparando su mochila para el colegio. Cumplía con todas las tareas de un ama de casa, incluso mejor que antes. Las empleadas de la casa a menudo me elogiaban. La señora es una esposa y una madre maravillosa. ¡Qué suerte tiene el señor! Cada vez que oía eso, solo sonreía. No sabían que esa sonrisa ocultaba un corazón de piedra. No sabían que mi dedicación ya no nacía del amor, sino del cálculo. Cuanto más perfecta era, menos sospechaba Javier. Cuanto más conformista parecía, más bajaba él la guardia. Por la noche, cuando Javier volvía, por muy cansada que estuviera, lo recibía con una sonrisa y una cena caliente. Escuchaba sus relatos de éxito en los negocios, los contratos millonarios, los elogios de sus socios. Yo asentía con admiración, con los ojos brillantes. «Eres increíble, cariño. Estoy muy orgullosa de ti», le decía, sin que mi corazón se inmutara. Estaba viendo una obra de teatro en la que era a la vez espectadora y actriz. Algunas noches volvía tarde, oliendo a alcohol y a perfume de mujer. Me abrazaba, susurrando palabras de amor vacías. No lo apartaba. Dejaba que hiciera lo que quisiera. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma estaba en otro lugar. Pensaba en las cifras de mi cuenta bancaria secreta, en los documentos guardados en la caja fuerte, en el día en que me plantaría frente a él y le diría adiós. Esos pensamientos me ayudaban a soportar el asco y la humillación. El fuego en mi interior nunca se apagó. Ya no era la llama de un odio explosivo, sino un fuego lento, constante y duradero. Calentaba mi voluntad en las frías noches de invierno. Iluminaba mi camino en la oscuridad del engaño. Esa llama se alimentaba de lágrimas, de paciencia y del amor infinito que sentía por mi hijo. Mateo ya era un apuesto estudiante de la prestigiosa Universidad de ICADE. Era alto, maduro y muy comprensivo. Durante todos esos años, fue el único que vio la llama en mis ojos. Nunca preguntó por mi plan,
pero siempre me apoyó en silencio. Estudiaba con esmero, sin darme ninguna preocupación. Sabía que su éxito era mi mayor consuelo. A veces, al mirarme en el espejo, veía a una mujer desconocida, una mujer con una mirada serena, pero con una agudeza y una determinación profundas en su interior. Ya no era la Sofía ingenua y débil de antaño. El dolor me había forjado en otra persona. Seguía siendo la mujer de la familia, pero una mujer que tenía el destino de esa misma familia en sus manos. No esperaba pasivamente, esperaba preparándome a conciencia. Cada día de paz que pasaba era un día más cerca del juicio final. El disfraz de ama de casa conformista me había dado lo más valioso, tiempo. Cuando mi marido se iba a trabajar y mi hijo a la universidad, tenía todo el día para convertir la mansión en mi propia universidad. Sabía que para ganar esta guerra no podía depender solo del odio. Necesitaba armas, y mis armas serían el conocimiento. Mi viaje de superación personal comenzó por lo más básico. Rescaté mis viejos libros de texto de economía de la universidad. Les quité el polvo del tiempo y empecé a leerlos de nuevo. Las teorías de la oferta y la demanda, la inflación, el mercado, que antes me parecían tan áridas, ahora cobraban vida y significado. Me di cuenta de que el mundo exterior funcionaba según unas reglas que yo había olvidado hacía tiempo, pero los libros no eran suficientes. El mundo había cambiado demasiado. Me compré un portátil nuevo y aprendí a usar Internet con soltura. Fue una puerta mágica a un tesoro inagotable de conocimientos. Me apunté a cursos online de inversión en bolsa, de análisis financiero, de marketing. Aprendí de los mejores expertos nacionales e internacionales. Escuchaba las clases con atención, tomaba apuntes, hacía los deberes como una verdadera estudiante. Algunas noches me quedaba despierta hasta las 2 o 3 de la madrugada para terminar el análisis de una acción con potencial. Al principio todo fue difícil. El cerebro de una mujer de más de 40 años, acostumbrado a las tareas del hogar, no asimila fácilmente conceptos complejos, pero la determinación me ayudó a superarlo todo. Poco a poco, empecé a entender el lenguaje de los números, a ver las tendencias del mercado en los gráficos más enrevesados. Para poner a prueba mis conocimientos, decidí pasar a la práctica. Con el dinero que había ahorrado, saqué una pequeña parte para abrir una cuenta de valores. No me atreví a decírselo a Mateo por miedo a que se preocupara. Empecé con acciones seguras de grandes empresas con una base sólida. La primera vez que di una orden de compra, me temblaban las manos. Ese día no pude hacer nada más que mirar la pantalla parpadeante de números verdes y rojos. Y entonces obtuve mi primer beneficio. Era una cantidad pequeña, insignificante comparada con la fortuna de Javier. Pero para mí, significó muchísimo. Era el primer dinero que ganaba por mí misma en más de 20 años. Me confirmó que podía hacerlo, que no era una inútil. Esa sensación fue tan dulce y orgullosa que ningún dinero podría comprarla. El éxito inicial me dio confianza. Empecé a ser más audaz, a diversificar mi cartera de inversiones. No solo invertí en bolsa, sino que también estudié el mercado inmobiliario, el oro, las divisas. Aprendí a analizar el riesgo, a cortar las pérdidas cuando era necesario. Por supuesto, no siempre ganaba. Hubo veces que perdí dinero, cantidades no despreciables. En esos momentos, también me sentí perdida y desanimada. Pero me levantaba, analizaba mis errores, aprendía la lección y seguía adelante. Además de los conocimientos financieros, también cultivé mi aspecto y mis habilidades sociales. Me apunté a clases de yoga para mantenerme en forma y flexible. Me uní a un club de arte floral, no solo para encontrar paz interior, sino también para ampliar mis relaciones. Aprendí a maquillarme con sutileza, a elegir ropa elegante y apropiada para mi edad. Quería que, cuando reapareciera, fuera la mejor versión de mí misma, segura, independiente y atractiva. Este viaje de autodescubrimiento no solo me dio conocimientos y dinero, sino que me devolvió la autoestima y el valor personal, cosas que había perdido en mi matrimonio. Ya no era la sombra de mi marido, ya no vivía la vida de otra persona. Estaba viviendo mi propia vida, una vida que yo misma decidía y construía. Y sabía que, con esta base sólida, el día en que le daría la vuelta a la partida no estaba lejos. El conocimiento era mi arma, pero luchar sola en un campo de batalla tan feroz era una insensatez. Me di cuenta de ello tras algunas inversiones fallidas y largas noches en vela con complejos informes financieros. Necesitaba aliados, personas que pudieran aconsejarme, que vieran el mundo desde una perspectiva diferente a la mía. Era hora de salir del caparazón de mi mansión y reincorporarme al mundo exterior. No como la esposa del director general Javier, sino como yo misma.
Mi primera elección fue unirme a un club de mujeres empresarias. Al principio me sentí un poco intimidada. Estaba rodeada de mujeres de éxito, inteligentes y astutas. Hablaban de negocios multimillonarios, de estrategias de mercado que yo solo había leído en los libros. Yo, una ama de casa durante 20 años, me sentía pequeña y fuera de lugar. En las primeras reuniones, me quedaba en un rincón, observando y escuchando. Javier se enteró de mi participación en el club, pero se limitó a sonreír con desdén, pensando que era el nuevo pasatiempo de un grupo de esposas ricas y ociosas que se reunían para presumir de ropa y bolsos de marca. Su desprecio no hizo más que reforzar mi determinación. Fue allí donde conocí a Pilar. Era la dueña de una famosa cadena de restaurantes, una mujer que superaba los 60 pero que seguía siendo ágil y enérgica. Tenía una sonrisa franca y una mirada que parecía leer el alma. No era como las demás mujeres del club, no alardeaba de su riqueza, sino que compartía las historias de sus difíciles comienzos. Me sentía atraída por su fuerza y su experiencia. Un día, después de una reunión, Pilar se acercó a hablar conmigo. Hola, soy Pilar. Llevo varias reuniones fijándome en ti. Hablas poco, pero tu mirada tiene mucha profundidad. No eres como las demás de aquí. Me sentí un poco nerviosa, pero le respondí con sinceridad. Hola Pilar, soy Sofía. Solo soy ama de casa. No tengo experiencia en los negocios, por eso no me atrevo a hablar. Pilar soltó una carcajada. Ser ama de casa también es un trabajo, querida. Un trabajo de alta dirección sin sueldo. No te subestimes, creo que tienes madera. ¿Te apetece tomar un café conmigo este fin de semana? Aquel café abrió un nuevo capítulo en mi vida. No le conté a Pilar toda mi historia, pero sí compartí con ella mi anhelo de ser independiente, de reafirmarme. Me escuchó con atención, sin juzgarme, y me dio valiosos consejos. Fue ella quien me señaló las lagunas en mis conocimientos de inversión, quien me recomendó libros y expertos financieros de confianza. Se convirtió en mi mentora, en una hermana mayor a la que respetaba profundamente. A través de Pilar conocí a Beatriz, una famosa abogada especializada en derecho mercantil y de familia. Beatriz era una mujer astuta, racional y un tanto fría. Había pasado por un divorcio amargo y había reconstruido su carrera desde cero. Sus circunstancias se parecían en algo a las mías, así que pronto encontramos un punto en común. Con Beatriz fui un poco más abierta. Le insinué las grietas de mi matrimonio, mi deseo de proteger mis intereses y los de mi hijo si algo salía mal. Beatriz, con la agudeza de una abogada, pareció entenderlo. No preguntó más. Solo me dijo con firmeza: tú tranquila, cuando me necesites, aquí estaré. La ley siempre protege al débil, pero solo si esa persona sabe usarla como un arma. Beatriz me ayudó a entender mejor la ley de matrimonio y familia, el reparto de bienes, qué tipo de pruebas eran válidas ante un tribunal. Estos conocimientos fueron cruciales. Me ayudaron a redefinir mi plan de venganza de una forma más metódica y segura. Pilar y Beatriz, dos mujeres fuertes e independientes, entraron en mi vida como dos faros. No solo me dieron conocimientos y nuevas relaciones, sino, lo que es más importante, me demostraron que no estaba sola. Me dieron la fe de que una mujer puede sostenerse por sí misma, e incluso construir un imperio. Su amistad fue una fuente de fuerza inmensa que me ayudó a seguir adelante en el espinoso camino que tenía por delante. Ya no era una guerrera solitaria. Tenía compañeras de confianza. Ya tenía el conocimiento y los aliados. Ahora necesitaba lo más importante para derrocar un imperio: las pruebas. Sabía que Javier me era infiel, pero eso solo lo sabía yo. Ante la ley, ante el Consejo de Administración, ante la opinión pública, mis palabras no tenían ningún peso sin pruebas concretas e irrefutables. Necesitaba tener en mis manos algo que pudiera cerrar de golpe las puertas del futuro de Javier y de su pequeña amante. El primer paso fue hacer algo que nunca me habría atrevido a imaginar: contratar a un detective privado. A través de un contacto discreto de Beatriz, encontré una agencia de detectives de confianza y profesional. Me reuní con el responsable, un hombre de mediana edad, de aspecto frío pero fiable. Le di el horario de Javier, la matrícula de su coche y, por supuesto, una foto de su asistente, Valeria. Mi petición fue clara: fotos y videos de sus encuentros, de sus entradas en hoteles, de sus gestos íntimos. Y quería que todo se hiciera con absoluta discreción. Los días siguientes los viví en un estado de ansiedad y tormento. Cada vez que recibía un correo electrónico de la agencia de detectives, el corazón me latía con fuerza. Abrir cada foto, ver cada vídeo, era una tortura. Ver al hombre con el que había compartido mi vida cogido de la mano de otra mujer, verlos reír felices en restaurantes de lujo,
verlos besarse apasionadamente a la puerta de un piso de lujo que él le había comprado en secreto. El dolor me desgarraba el pecho, pero no me permití llorar. Transformé el dolor en ira, y la ira en fuerza. Guardé todos esos archivos en un USB encriptado. Sin embargo, las imágenes de la infidelidad no eran suficientes. Necesitaba algo con más poder de destrucción. Necesitaba sus propias palabras. Palabras que demostraran su desprecio y su abandono hacia mí. Y decidí hacer algo aún más arriesgado: colocar un micrófono. Investigué a fondo en internet y compré un micrófono diminuto que podía controlar a distancia desde el móvil. Aprovechando un viaje de trabajo de Javier, entré a escondidas en su despacho. Esa habitación siempre había sido un santuario prohibido para mí. El corazón me latía como un tambor. Me temblaban las manos y los pies. Coloqué con cuidado el micrófono debajo de su escritorio, en un lugar discreto pero que permitía grabar el sonido con claridad. Y no tuve que esperar mucho. Javier tenía la costumbre de llamar a su amante desde el despacho después de terminar su jornada laboral. Escuché cada una de sus conversaciones sin perderme una palabra. Se susurraban palabras de amor por teléfono, planeaban escapadas secretas. Y una noche, escuché lo que tanto esperaba y temía. «Estoy agotado», dijo la voz de Javier, con un toque de alcohol. «Esta casa es asfixiante. Siempre tengo que hacer el papel de marido ejemplar delante de mi vieja esposa. Ella no se entera de nada, siempre metida en la cocina, quejándose todo el día. Es un aburrimiento». La voz melosa de Valeria respondió. «¿Y cuándo la vas a dejar para casarte conmigo?» Poco a poco, cariño, la tranquilizó Javier. «Divorciarme ahora sería un lío, afectaría a la imagen de la empresa, y además está Mateo. De momento, dejémoslo así. Estoy con ella solo por las apariencias, pero mi corazón es todo tuyo. Espera unos años más, cuando Mateo termine la carrera y sea independiente, le daré una suma de dinero y le daré una patada para quitármela de encima. Entonces te daré el lugar que te mereces». Darle una patada para quitármela de encima. Cada palabra fue como un puñal directo a mi corazón. La sangre se me heló en las venas. Así que, a sus ojos, yo solo era una carga, una molestia de la que había que deshacerse. Todo mi sacrificio, toda mi juventud, para él no eran más que un peso. Apagué la grabadora, temblando de pies a cabeza. Pero, extrañamente, no lloré. Las lágrimas se me habían secado. En mi interior solo quedaba un vacío helado y una determinación de acero. Copié todas las grabaciones importantes junto con las fotos y vídeos del detective, y las copias de los documentos financieros de la empresa que había recopilado durante años. Lo imprimí todo, lo metí en una caja de madera y la cerré con llave. Guardé la caja en lo más profundo de mi armario, bajo capas de ropa. Se convirtió en mi mayor secreto, en mi arsenal de destrucción masiva. Contenía el dolor y la humillación de los últimos 10 años. Y también era la llave que me abriría la puerta a la libertad. Mi caja de Pandora solo esperaba el día y la hora exactos para ser abierta. Acumular bienes y reunir pruebas eran dos pilares sólidos. Pero para derrocar a Javier, necesitaba atacar su yugular. Construcciones Giraldes, S.A. Era su obra, su orgullo, todo lo que tenía. Arrebatársela sería más doloroso que quitarle la vida. Y decidí que debía convertirme en parte de Giraldez, una parte importante que él nunca podría imaginar. Con un capital cada vez mayor gracias a mis exitosas inversiones y al asesoramiento de Pilar, comencé una campaña silenciosa para adquirir acciones de Giraldez. Era una operación extremadamente arriesgada y compleja. La empresa de Javier no cotizaba en bolsa. La compraventa de acciones se realizaba principalmente de forma interna o mediante acuerdos privados. No podía dar la cara, porque en cuanto mi nombre, Sofía, apareciera en la lista de accionistas, mi plan se desmoronaría al instante. Necesitaba un representante, una tapadera perfecta, y nadie mejor que Pilar y Beatriz. Pilar, con su vasta experiencia en los negocios, me ayudó a crear una pequeña sociedad de inversión a nombre de un pariente lejano y de confianza suyo. Esta empresa sería mi herramienta para realizar las transacciones legalmente sin dejar rastro. Beatriz se encargó de toda la parte legal, asegurándose de que cada contrato, cada documento, fuera impecable, sin fisuras. Nuestra campaña comenzó de forma discreta. Mi sociedad de inversión empezó a contactar con los pequeños accionistas de Giraldez, aquellos que poseían unos pocos miles de acciones y no tenían voz en el consejo de administración. Ofrecíamos un precio atractivo, ligeramente superior al valor real, y garantizábamos un pago rápido. Muchos aceptaron vender encantados. Para ellos, era solo una pequeña inversión que no les reportaba grandes beneficios. Así,
Como una hormiga que acarrea grano a grano, el número de acciones que poseía a través de mi empresa pantalla fue creciendo. Realicé las compras a través de diferentes canales y en distintos momentos para no levantar sospechas. Javier, en la cima de su autocomplacencia, no prestó atención a estas pequeñas transacciones. Estaba demasiado ocupado con sus grandes proyectos, sus relaciones públicas y, por supuesto, su amante. No podía imaginar que, a los pies de su trono, se estaba gestando un terremoto silencioso. El punto de inflexión llegó unos 2 años antes del día que había fijado para actuar. Construcciones Giraldes sufrió un gran revés en un proyecto inmobiliario que provocó enormes pérdidas. La reputación de la empresa se resintió y el valor de las acciones internas se desplomó. Muchos accionistas entraron en pánico, deseando vender sus acciones para cortar las pérdidas. Esa fue la oportunidad de oro que había estado esperando. Mientras Javier se desvivía por gestionar la crisis, yo, a través de mi sociedad de inversión, lancé una gran cantidad de dinero al mercado, comprando en silencio todas las acciones que se vendían. Adquirí participaciones de inversores aterrorizados a un precio de ganga. Incluso logré contactar con algunos accionistas importantes que habían perdido la fe en el liderazgo de Javier tras la crisis y los convencí para que me vendieran parte de sus acciones. La crisis de Giraldes finalmente pasó. Gracias a sus contactos y a la sólida base financiera que había construido, la empresa se estabilizó. Javier respiró aliviado, orgulloso de haber sorteado la tormenta. Organizó una gran fiesta para celebrarlo. En esa fiesta, no tenía ni idea de que la estructura accionarial de su empresa había sufrido un cambio sísmico. No sabía que un misterioso accionista había surgido de la nada para convertirse en uno de los mayores poseedores de acciones, solo por detrás de él mismo. Esa noche, al volver de la fiesta de la empresa de mi marido, abrí mi portátil. Entré en la cuenta de mi sociedad de inversión. Un gráfico mostraba mi porcentaje de participación en Giraldes. La cifra superaba el 40%. Un número suficiente para tener un voto decisivo en cualquier reunión del Consejo de Administración. Miré fijamente ese número. Una emoción indescriptible me invadió. No era la alegría de un inversor que ha ganado a lo grande. Era la sensación de un general que ha preparado a sus tropas y solo espera el día de la batalla. Ya no era Sofía, el ama de casa que dependía de su marido. Era una fuerza, una accionista mayoritaria de la misma empresa que él dirigía. Javier, todavía dormías en los laureles de tu victoria, sin saber que la espada más afilada ya rozaba tu cuello. El juego del gato y el ratón estaba a punto de terminar. Era hora de recuperar lo que era mío. El tiempo es una corriente extraña. Puede erosionar el dolor, pero también puede alimentar el rencor. 15 años de espera me parecieron un siglo, pero finalmente llegó el momento que tanto había anhelado. Javier estaba a punto de cumplir 70 años, una edad que marca un hito importante en la vida de una persona. Tras haber superado la crisis de la empresa, Javier se había vuelto aún más arrogante. Se creía un capitán invencible, capaz de resistir cualquier embate. Para celebrar este hito y hacer alarde de su poder, decidió organizar una fiesta de cumpleaños espectacular, una fiesta sin precedentes a la que invitaría a todos sus amigos, socios y a las figuras más influyentes del mundo empresarial y político. Una noche, se sentó a mi lado, con el rostro rebosante de entusiasmo. Oye, Sofía, voy a cumplir 70 años. Estoy pensando en organizar una fiesta por todo lo alto, con unos 500 invitados en el hotel más lujoso de la ciudad. ¿Qué te parece? Dejé mi taza de té, lo miré y esbocé una sonrisa que había ensayado hasta la perfección. Me parece una idea maravillosa, cariño. Los 70 años hay que celebrarlos a lo grande, de una forma inolvidable. Tienes todo mi apoyo. Javier pareció satisfecho con mi entusiasmo. Genial. Entonces te encargo toda la organización. Eres detallista y cuidadosa. Confío plenamente en ti. Hazlo a tu gusto. No te preocupes por el presupuesto. Asentí, sintiendo una mezcla de frialdad y emoción. No te preocupes. Me encargaré de todo. Te aseguro que será una fiesta que te hará sentir orgulloso, de la que todo el mundo hablará. No tenía ni idea de que el escenario que quería montar para glorificarse a sí mismo se convertiría en el patíbulo donde serían enterrados su honor y su carrera. Y yo, su devota esposa, sería la directora de esta última función. Al día siguiente, me puse manos a la obra. No solo seguí sus deseos, sino que superé con creces su imaginación. Elegí el salón de banquetes más grande del Hotel Palace, de 5 estrellas. Contraté a la mejor empresa de organización de eventos y les pedí una decoración suntuosa con flores importadas y el sistema de sonido e iluminación más moderno. Revisé personalmente la lista de invitados. No solo estaban los amigos y socios de Javier, sino también los periodistas más reputados del sector económico.
Quería que su caída fuera presenciada por el mayor número de personas posible. Todas mis acciones se camuflaron bajo la apariencia de una esposa entregada. Javier, al verme tan ocupada, no dejaba de elogiarme, pensando que intentaba compensarle por todos los años de duro trabajo. Su amante Valeria no era una excepción. De vez en cuando me llamaba, con voz melosa, preguntando si necesitaba ayuda. En realidad era para sondear el terreno y reafirmar su posición como futura señora de la casa. Yo siempre la rechazaba amablemente, diciendo que podía encargarme de todo. Mi seguridad la desconcertaba un poco, pero no sospechaba nada. Durante esos días ajetreados, tuve una conversación importante con Mateo. Mi hijo ya era subdirector en un importante fondo de inversión, maduro y perspicaz. Conocía mi plan desde hacía tiempo. «Mamá, ¿estás segura?», me preguntó. Su mirada era una mezcla de preocupación y determinación. «De esto no hay vuelta atrás». Le cogí la mano, esa mano que una vez fue pequeña en la mía y que ahora era grande y fuerte. «He esperado 15 años, hijo. Ya no tengo nada que temer. Hago todo esto no solo por mí, sino también por ti. Quiero que puedas caminar con la cabeza alta, sin avergonzarte de tener un padre así». Mateo guardó silencio un momento, y luego dijo con firmeza: «Lo entiendo. Jimmy, ¿qué necesitas que haga? Estaré siempre a tu lado». El apoyo de mi hijo fue mi mayor fortaleza. Sabía que no estaba sola. Tenía a mi hijo, a mis buenas amigas. Todo estaba listo. La red estaba tendida, solo faltaba que la presa cayera en ella. La fatídica fiesta de cumpleaños, el día del juicio final, se acercaba. Los últimos días antes de la fiesta, el tiempo pareció acelerarse. La mansión era un hervidero de gente. Camiones enteros de flores frescas llegaban sin cesar. Cajas de regalos caros de los socios se amontonaban como montañas. Javier estaba abrumado por los elogios, con una sonrisa permanente en el rostro. Se paseaba por la casa, dando órdenes como un rey en su palacio. No sabía que todo ese esplendor era solo la fachada de una verdad aterradora que estaba a punto de ser revelada. Mientras todos estaban ocupados con los preparativos superficiales, yo pasaba la mayor parte del tiempo en mi pequeño despacho, preparando el regalo más especial de todos. Era un video de unos 15 minutos, editado por mí misma con la ayuda de un profesional de confianza que me recomendó Beatriz. Sentada frente a la pantalla del ordenador, revisar cada fotograma, cada imagen, seguía siendo una tortura. Las fotos que me había enviado el detective, Javier y Valeria saliendo de la mano de un restaurante de lujo. La sonrisa de él, más radiante que nunca cuando estaba conmigo. Las imágenes de ellos abrazándose frente al apartamento de lujo que sabía que él le había comprado con dinero de la empresa. Las fotos de sus viajes de negocios, que en realidad eran escapadas románticas a destinos exóticos. Cada imagen era un cuchillo que hurgaba en una herida que nunca había cicatrizado del todo. Pero lo más doloroso era escuchar de nuevo las grabaciones. La voz del hombre que una vez amé y admiré, ahora llena de desprecio. Mi vieja esposa, siempre metida en la cocina, darle una patada para quitármela de encima. Había escuchado esas palabras cientos de veces, hasta el punto de que mi corazón ya no sentía dolor. Solo sentía una frialdad y una dureza absolutas. Me dije a mí misma que debía mantener la calma, que debía convertir ese dolor en el arma más afilada. El editor y yo trabajamos meticulosamente, organizando las pruebas de forma lógica y dramática. El video comenzaba con imágenes dulces y felices de nuestra familia en los primeros años. Nuestra foto de boda, yo sosteniendo a Mateo de bebé, las vacaciones familiares. La banda sonora era una suave canción de amor. Era un comienzo nostálgico, diseñado para adormecer la vigilancia del público y del propio Javier. De repente, la música se detenía, la pantalla se quedaba en negro, y entonces aparecía la primera imagen de Javier y Valeria, nítida e innegable. Le seguía una cascada de fotos y videos cortos que documentaban su romance a lo largo de los años. Intercalados, fragmentos de las grabaciones de audio aparecían como subtítulos. Sus crueles palabras sobre mí, sus promesas a su amante. Todo quedaba al descubierto. El clímax del video era una grabación hecha a escondidas en el propio apartamento de Valeria. En ella, Javier, borracho, se jactaba de cómo había malversado fondos de la empresa para mantenerla, de cómo despreciaba a los demás accionistas. Este era el golpe de gracia. No solo destruiría su reputación personal, sino que podría llevarlo a la cárcel. Cuando el video estuvo terminado, lo vi por última vez. Era perfecto. Era una acusación implacable, una estocada mortal que no dejaba al oponente ninguna posibilidad de defensa. Lo guardé en un pequeño USB y lo apreté en mi mano. Era diminuto, pero contenía el poder de una bomba atómica. Sería el regalo de cumpleaños que Javier nunca olvidaría.
La noche antes de la fiesta no pude dormir. Me quedé en el balcón, mirando el jardín silencioso bajo el frío viento nocturno. Pensé en los 15 años que habían pasado, en las lágrimas derramadas, en las largas noches de soledad. No me arrepentía. El camino que había elegido, aunque lleno de espinas, era el único camino para reencontrarme a mí misma. Mañana todo terminaría. Un viejo capítulo de mi vida se cerraría y uno nuevo comenzaría. No sabía qué me depararía el futuro, pero de una cosa estaba segura. Nunca más permitiría que nadie pisoteara mi dignidad. Estaba lista. Esa noche, el Hotel Palace brillaba como nunca. Las luces de los candelabros de cristal se reflejaban en el pulido suelo de mármol. Cientos de invitados con sus mejores galas se movían por el salón, sus risas y el tintineo de las copas creando una sinfonía de riqueza y poder. El ambiente era de una opulencia abrumadora. Yo, con un elegante vestido de terciopelo azul noche hecho a medida, el pelo recogido en un moño y un maquillaje discreto pero sofisticado, estaba de pie junto a Javier recibiendo a los invitados. Sonreía cortésmente a cada uno, aceptando las felicitaciones en nombre de mi marido. Todos me decían la suerte que tenía, lo bien que me conservaba. No sabían que detrás de esa sonrisa había un corazón que latía con la fría calma de quien está a punto de encender la mecha de una guerra. Javier era el centro de atención. Vestía un carísimo traje de diseño, con el rostro sonrosado por el vino y el orgullo. Se movía entre las mesas, saludando, estrechando manos, brindando con todos. Estaba en la cima de su gloria, un rey disfrutando de la aclamación de su corte. Y por supuesto, no podía faltar Valeria. Ella también estaba deslumbrante con un vestido de noche rojo pasión que realzaba sus curvas. No estaba a nuestro lado recibiendo, pero merodeaba cerca de Javier, intercambiando gestos íntimos y discretos. Su mirada hacia mí era desafiante y petulante, como diciendo, «Pronto tendrás que cederme este puesto». Yo le respondí con una sonrisa enigmática, «Disfruta, porque esta será tu última noche de libertad». Tras los aperitivos y los números musicales de rigor, el presentador anunció solemnemente al protagonista de la noche para que subiera al escenario a dar su discurso. Javier subió entre un caluroso aplauso. Cogió el micrófono, carraspeó y comenzó su discurso preparado. Habló de sus difíciles comienzos, de los éxitos de Construcciones Giraldes, de sus planes de futuro. Y entonces dirigió su mirada hacia mí, con un tono falsamente sentimental. Y para llegar hasta aquí, no puedo dejar de agradecer a una persona. Mi querida esposa, Sofía. Durante todos estos años, has sido mi apoyo incondicional, sacrificándote en silencio para que yo pudiera construir mi carrera. Muchas gracias, cariño. La sala estalló en aplausos de nuevo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me levanté, sonreí e incliné la cabeza en señal de agradecimiento. El teatro era perfecto. Cuando los aplausos cesaron, hice una señal al presentador. Él continuó. Gracias por sus emotivas palabras, señor Giraldes. Y para corresponder al afecto de su marido, la señora Sofía también tiene un regalo muy especial, un video lleno de significado para celebrar su cumpleaños. Por favor, dirijan su atención a la pantalla. Las luces de la sala se atenuaron. Toda la atención se centró en la gigantesca pantalla LED del escenario. Javier me miró con sorpresa y satisfacción, probablemente pensando que había preparado un video para ensalzar sus virtudes. El video comenzó. Tal como estaba planeado, imágenes de nuestra boda, de Mateo de pequeño, de los inicios de la empresa, aparecieron con una suave música de fondo. Javier sonreía satisfecho. Los invitados asentían, conmovidos. De repente, la música se cortó. La pantalla se fundió a negro. Un segundo de silencio sepulcral. Y entonces apareció otra imagen, nítida como el día. Javier y Valeria abrazados apasionadamente frente a un hotel. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Javier, en el escenario, se quedó petrificado, la sonrisa congelada en sus labios. El video continuó. Una avalancha de fotos y videos cortos. Cenas, cines, vacaciones. Y entonces, la voz de Javier resonó en los altavoces de la sala. Mi vieja esposa es un aburrimiento. Le siguió la voz de Valeria. ¿Y cuándo la vas a dejar? Y la cruel respuesta de él. Le daré una suma de dinero y le daré una patada para quitármela de encima. La sala se quedó muda. Nadie se movía. La gente se miraba entre sí y luego al escenario, donde Javier permanecía como una estatua, con el rostro blanco como el papel. Valeria, abajo, se tapó la cara y trató de escabullirse entre la multitud. Pero el golpe final aún no había llegado. Apareció la grabación del apartamento de Valeria. La voz de Javier jactándose de la malversación de fondos,
de su desprecio por los accionistas. En ese momento, ya no era un asunto personal. Los invitados que eran accionistas, socios de negocio, cambiaron de expresión. Miraron a Javier con ira y desprecio. El video terminó con una frase en letras grandes en la pantalla: «Feliz cumpleaños, mi amor». Las luces de la sala se encendieron. El caos se desató. Murmullos, cuchicheos, como un enjambre de abejas. Los periodistas apuntaron sus cámaras hacia el escenario. Con total calma, subí al escenario y cogí otro micrófono de la mano del presentador, que estaba paralizado. Miré directamente al hombre que temblaba frente a mí, al hombre al que una vez llamé marido. Mi voz sonó clara y firme, sin un ápice de temblor. «Damas y caballeros, disculpen la interrupción. Quizás este regalo sea un poco especial, pero creo que a sus 70 años, mi marido, el señor Giraldes, se merece un regalo que resuma su carrera y su catadura moral de la forma más honesta posible». Me volví hacia él, con una mirada gélida. «Javier, la función ha terminado». Mi frase fue como un rayo, no solo para Javier, sino para todos los presentes. El murmullo cesó de golpe. Todas las miradas se clavaron en el escenario, donde nos enfrentábamos. Javier, que había pasado de ser un rey aclamado a un reo a punto de ser ejecutado, me miró, primero con asombro, luego con ira. Balbuceó, intentando defenderse. «Tú, estás loca, te lo has inventado todo. Es un montaje. Quieres arruinarme», señaló la pantalla, gritando a la multitud. «No la crean, está celosa y quiere destruirme». No es verdad. Pero sus palabras sonaron débiles y desesperadas. Las pruebas eran demasiado claras, demasiado convincentes. Nadie le creyó. Los murmullos volvieron, esta vez más fuertes, cargados de desprecio y regodeo. Lo miré sin emoción alguna. «¿Un montaje, Javier? ¿Quién te crees que soy? ¿La esposa estúpida y limitada a la cocina de la que te burlabas con tu amante? ¿Creías que después de 15 años no me había preparado para este día?» No había terminado de hablar cuando una mujer con un elegante traje de chaqueta subió rápidamente al escenario. Era Beatriz, mi abogada. Llevaba una gruesa carpeta en la mano. Se puso a mi lado y dijo con voz profesional y rotunda: «Damas y caballeros, soy Beatriz Roca, abogada y representante legal de mi clienta, la señora Sofía Montes. Esta misma tarde hemos presentado formalmente la demanda de divorcio en el juzgado de primera instancia. Todas las pruebas de la conducta adúltera del señor Javier Giraldes, así como estas grabaciones, han sido entregadas al tribunal». Otro mazazo. Javier se tambaleó, pero Beatriz no había terminado. Además, su voz se endureció. «Basándonos en las pruebas que indican una posible malversación de fondos de la empresa Construcciones Giraldes para fines personales, hemos solicitado a las autoridades que inicien una investigación. Al mismo tiempo, hemos pedido al juzgado que decrete el embargo preventivo de todos los bienes personales a nombre del señor Javier Giraldes, incluyendo cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias y acciones, para asegurar el proceso de investigación y el posterior reparto de bienes. Embargo preventivo de bienes». Cada palabra fue como un martillazo en la cabeza de Javier. Era el golpe de gracia. Lo había perdido todo: honor, familia, carrera y ahora, dinero. Todo lo que había construido y de lo que se había enorgullecido durante toda su vida se había derrumbado en una sola noche. Me miró, ya no con ira, sino con desesperación y súplica. «Sofía, por favor, ¿cómo has podido? Te lo ruego, perdóname». Lo miré fijamente a los ojos. Por primera vez en 15 años, sentí una satisfacción inmensa, pero en el fondo, un extraño vacío. «¿Perdonarte? ¿Acaso pensaste tú en esa palabra cuando me traicionaste, cuando me despreciaste, cuando planeaste desecharme como un objeto inútil? Javier, no solo me has fallado a mí, has fallado a tu hijo, a los accionistas que confiaron en ti, a los empleados que trabajaron para ti. Es demasiado tarde». Dicho esto, le di la espalda, sin mirarlo un segundo más. Junto a Beatriz y a Mateo, que había subido silenciosamente al escenario para estar a mi lado, me dirigí hacia la salida. La multitud se apartó para dejarnos pasar. Las miradas que me dirigían ya no eran de compasión, sino de admiración, asombro e incluso un poco de miedo. Justo cuando salíamos por la puerta, un fuerte ruido sonó a nuestras espaldas. Me giré. Javier se había desplomado en el escenario, inconsciente. Gritos, llamadas a una ambulancia, los flashes de las cámaras disparándose sin cesar. La escena era un caos, un campo de batalla. No me detuve. Salí al exterior y respiré hondo el aire fresco de la noche. El cielo estaba lleno de estrellas. La función había terminado. El imperio de Javier Giraldes se había derrumbado. Y de entre sus cenizas,
Una nueva vida para mí estaba a punto de comenzar. Los días posteriores a la fatídica fiesta de cumpleaños, toda la ciudad estaba conmocionada. La imagen y la historia de Javier inundaron los periódicos, tanto impresos como digitales. Magnate de la construcción se derrumba en su fiesta de cumpleaños, el espectacular derrocamiento a manos de su esposa, escándalo de malversación de fondos en el grupo Giraldes. Los titulares sensacionalistas se propagaron a la velocidad del rayo. Construcciones Giraldes se sumió en una crisis sin precedentes. El valor de las acciones internas se desplomó. Los socios exigieron la retirada de su capital. Los bancos endurecieron las condiciones de los préstamos. Miles de empleados, aterrorizados, temían que la empresa quebrara y perdieran sus empleos. El barco de Giraldes, que antes navegaba con orgullo, ahora se tambaleaba en medio de la tormenta, a punto de hundirse. Exactamente una semana después de aquella noche, se convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Sabía que este era el segundo acto, el momento en que saldría oficialmente a la luz. No fui sola. A mi lado estaban Pilar, mi amiga y mentora, y Beatriz, mi astuta abogada. Detrás, Mateo, mi hijo, mi pilar más sólido. Elegí un traje de chaqueta blanco, de corte impecable, que irradiaba poder y elegancia. Ya no era Sofía, el ama de casa, era una guerrera entrando en su última batalla. Cuando entramos en la sala de juntas, todas las miradas se clavaron en mí. Curiosidad, recelo, incluso desprecio por parte de los consejeros más antiguos, acostumbrados a verme como la sombra de mi marido. No entendían qué hacía yo allí. La reunión comenzó en un ambiente de máxima tensión. El vicepresidente, un viejo amigo de Javier, intentó calmar los ánimos, prometiendo encontrar una forma de reflotar la empresa. Pero sus palabras carecían de peso. La confianza se había perdido. En ese momento, Beatriz se levantó y dijo con voz clara: «Damas y caballeros del Consejo, antes de debatir el futuro de Giraldes, permítanme presentarles a una de las principales accionistas de la compañía». Todos se miraron, desconcertados. Beatriz continuó: «La sociedad de inversión, Prosperitas, posee actualmente el 42% de las acciones de Construcciones Giraldes. Y hoy, la representante legal y propietaria real de Prosperitas está aquí presente». Beatriz se giró y me señaló. Me levanté lentamente. La sala quedó en silencio absoluto. Pude oír la respiración contenida de algunos. El vicepresidente me miró con la boca abierta, sin palabras. Di un paso al frente, miré a todos directamente a los ojos y dije con voz tranquila pero llena de autoridad: «Buenos días a todos. Seguramente muchos de ustedes me conocen como la esposa del señor Giraldes. Pero hoy estoy aquí en calidad de otra cosa. Yo, Sofía Montes, soy la presidenta de la Sociedad de Inversión Prosperitas y actualmente la mayor accionista del Grupo Giraldes». Una ola de murmullos recorrió la sala. No podían creer lo que oían. La mujer ama de casa que siempre habían visto al lado del señor Giraldes era ahora quien tenía en sus manos el destino de todo el grupo. No les di tiempo a reaccionar. Continué con el discurso que había preparado minuciosamente. No hablé de asuntos personales ni una palabra de queja o reproche. Fui directa al grano. Sé que Giraldez está al borde del abismo. La confianza se ha perdido. Las finanzas están agotadas. Los empleados están desmoralizados. Todo esto es el resultado de una gestión deficiente, poco transparente y carente de ética por parte del anterior líder, el señor Javier Giraldes. Hice una pausa para que mis palabras calaran. Pero no estoy aquí hoy para destruir Giraldes. Al contrario, quiero salvarla. Giraldes no es solo el esfuerzo de un solo hombre. Es el sudor y el trabajo de miles de empleados. La confianza de los accionistas aquí presentes. No permitiré que se hunda. Hice una señal a Mateo. Mi hijo conectó su portátil al proyector. Apareció un plan detallado. Reestructuración de la empresa, gestión de la crisis de comunicación, estabilización del flujo de caja, renegociación con socios y bancos, todo presentado de forma profesional, lógica y convincente. Era el resultado de largas noches de trabajo mías, de mi hijo y de los asesores de Pilar. Toda la sala siguió la presentación con atención. El desprecio en sus ojos fue desapareciendo, reemplazado por el asombro y un atisbo de esperanza. Se dieron cuenta de que la mujer que tenían delante no era ninguna novata. Cuando la presentación terminó, pronuncié mis últimas palabras. Para llevar a cabo este plan, necesitamos una nueva dirección, un nuevo capitán con la integridad, la visión y la determinación necesarias. Propongo que el Consejo de Administración vote una moción de censura contra el actual presidente, el señor Javier Giraldes, y elija a un nuevo presidente en esta misma reunión.
El resultado no fue ninguna sorpresa. La moción de censura fue aprobada por unanimidad. Y después, con el apoyo del grupo de accionistas que habían perdido la fe en la antigua dirección y el peso de mi 42% de las acciones, fui elegida como la nueva presidenta del Consejo de Administración del Grupo Giraldes. Cuando el secretario anunció el resultado, subí a ocupar la silla presidencial, la silla en la que Javier se había sentado durante tantos años. No era tan cómoda como imaginaba. Era un poco dura y fría. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Pero no tenía miedo. Había esperado y me había preparado 15 años para este día. Miré a toda la sala y dije con voz firme: gracias por su confianza. A partir de este momento comienza un nuevo capítulo para Giraldes. Un capítulo de transparencia, eficiencia y desarrollo sostenible. Espero que podamos colaborar todos juntos. La batalla había terminado. Había ganado. No solo una batalla por recuperar mi patrimonio, sino una batalla por recuperar mi valor y mi propia vida. Sentarme en la silla presidencial no fue el final, sino el comienzo de una nueva batalla, una batalla aún más dura. Salvar un barco que se hunde en medio de una tormenta nunca es fácil. Las primeras semanas, prácticamente vivía en la oficina. La presión me llegaba de todas partes. Los antiguos miembros del equipo directivo, los fieles de Javier, me miraban con recelo y se oponían a mí de forma encubierta. Creían que yo era solo una mujer con suerte, movida por el rencor personal para apoderarse de la empresa, pero sin ninguna capacidad real. En las reuniones, me interrumpían constantemente, me hacían preguntas capciosas, intentando ponerme en aprietos. No creían que un ama de casa de 20 años pudiera dirigir todo un conglomerado. No discutí con ellos. Respondí con acciones. Trabajé 10, 20 veces más que nadie. Leí todos los informes, analicé cada cifra, revisé cada proyecto. Durante el día, tenía reuniones interminables con los departamentos, los socios, los bancos. Por la noche, cuando la oficina se sumía en el silencio, me sentaba con Mateo y el equipo de asesores de Pilar para trazar la estrategia del día siguiente. Mi transformación no fue solo interna. Abandoné la ropa de casa y la sustituí por trajes de chaqueta de corte impecable, vestidos elegantes pero imponentes. Ya no era la señora Sofía con el pelo recogido de cualquier manera, sino la señora Montes, una presidenta con un porte seguro y decidido. Mi mirada ya no era sumisa, sino afilada y resuelta. Mi primera medida fue reorganizar la plantilla. Despedí sin contemplaciones a los incompetentes y aduladores que, junto con Javier, habían creado una burocracia corrupta. En su lugar, ascendí a jóvenes con talento y entusiasmo que habían sido marginados bajo la antigua dirección. Nombré a Mateo mi asistente especial, no por ser mi hijo, sino por su demostrada capacidad y su agudo sentido del mercado. Luego, me encargué personalmente de negociar con los acreedores y socios. No hice promesas vacías. Les presenté un plan de reestructuración financiera claro, un calendario de pagos factible. Utilicé mi sinceridad y mi determinación para convencerlos. Denme a mí y a Giraldes 6 meses, les dije en una reunión con los principales acreedores. Si en 6 meses la situación no mejora, pueden iniciar los trámites de quiebra, pero confío en que no llegaremos a eso. Poco a poco, mis esfuerzos dieron fruto. Los bancos aceptaron ampliar los plazos de la deuda, algunos socios estratégicos decidieron quedarse, y lo más importante, la moral de los empleados se recuperó. Vieron en mí a una verdadera líder, alguien que se atrevía a actuar, que realmente quería salvar la empresa. El escepticismo en los ojos de los viejos directivos también se fue desvaneciendo, dando paso al respeto. Una tarde, después de una reunión tensa pero exitosa, el mismo vicepresidente que antes me había menospreciado se acercó a mi escritorio, inclinó la cabeza y dijo: «Presidenta, me equivoqué. Le pido disculpas sinceramente. Ha hecho cosas que nunca hubiéramos imaginado». Yo solo sonreí, gracias. Pero esto es solo el principio. 6 meses después, Giraldes había superado la fase más crítica. La empresa empezó a registrar beneficios de nuevo, aunque modestos. La imagen de la compañía en el mercado se fue restaurando. No solo había salvado un conglomerado, me había reencontrado a mí misma. La mujer llamada Sofía, débil y dependiente, había muerto de verdad. Ahora solo quedaba Sofía Montes, una empresaria que había escrito su propio destino. Esta metamorfosis no fue un milagro. Se forjó con lágrimas, perseverancia y una voluntad de hierro inquebrantable. Una vez que el barco de Giraldes se estabilizó, mi ritmo de trabajo se fue aligerando. Ya no tenía que pasar noches en vela en la oficina, ni comer a toda prisa entre montones de documentos. Empecé a tener tiempo para mí, para cosas que antes ni me atrevía a soñar.
y me di cuenta de que la victoria en mi guerra contra Javier no me había traído una felicidad completa, solo me había dado libertad. La verdadera alegría tenía que encontrarla por mí misma. Una mañana de fin de semana, fui con Pilar y Beatriz a una pequeña escuela en un pueblo de la Sierra de Madrid. Era una escuela vieja, con las paredes desconchadas y los pupitres desvencijados. Allí, Pilar financiaba la construcción de una biblioteca y becas para niños de familias sin recursos. Al ver a aquellos niños, de piel curtida por el sol y ropa gastada, pero con unos ojos increíblemente brillantes, sentí una emoción extraña. Nos rodearon, parloteando, mostrándonos sus dieces en sus viejos cuadernos. Vi en ellos un reflejo de mí misma décadas atrás, una estudiante pobre pero con una sed insaciable de conocimiento. Me senté junto a una niña con unas bonitas trenzas y le pregunté por sus sueños. Me contó que de mayor quería ser maestra para volver a enseñar a los niños de su pueblo. Al oírla, sentí un nudo en la garganta. Me di cuenta de cuántas vidas desfavorecidas, cuántos talentos en ciernes necesitaban apoyo. Ese día decidí que usaría parte de los beneficios de la empresa y mi patrimonio personal para crear una fundación benéfica. La llamaría Esperando al Sol, y su objetivo principal sería apoyar la educación de las niñas en zonas rurales. Quería darles la oportunidad de estudiar, de perseguir sus sueños, para que pudieran decidir su propio futuro y no depender de nadie. No quería que repitieran mi tragedia. Mi decisión recibió el apoyo incondicional de Mateo, Pilar y Beatriz. Mateo se encargó de los trámites legales para crear la fundación. Pilar compartió su experiencia en la gestión de actividades sociales. Beatriz me asesoró para que la fundación funcionara de forma transparente y eficaz. El trabajo en la fundación me trajo una nueva alegría, una alegría pura y serena. Cada vez que recibía una carta de agradecimiento de una alumna, cada vez que veía una nueva escuela construida, una nueva biblioteca inaugurada, sentía que mi vida tenía un verdadero significado. Ya no pensaba mucho en el pasado, en el dolor sufrido. La venganza fue mi motor, pero ahora, dar a los demás era mi razón de vivir. También empecé a dedicar más tiempo a mis aficiones. Volví a mis clases de yoga, a mi club de arte floral. Viajé con Pilar y Beatriz, descubriendo nuevos lugares. Subimos montañas, fuimos a la playa, nos sentamos en la terraza de un café a charlar de todo y de nada. Su amistad era un regalo incalculable que la vida me había dado después de tanta tempestad. Me di cuenta de que la felicidad no es un destino, sino un viaje. Y mi viaje ya no consistía en esperar con rencor, sino en disfrutar de cada momento de la vida, encontrando la alegría en el trabajo, en compartir y en la amistad. Había encontrado de verdad el sol en mi vida. Mientras yo estaba ocupada reconstruyendo la empresa y encontrando la alegría en mi nueva vida, en otro rincón de la ciudad, un hombre se hundía en la oscuridad de la desesperación, Javier. Tras salir del hospital, ya no era el imponente presidente de antaño. El escándalo le había hecho perderlo todo. Amigos y socios le dieron la espalda. Los que antes lo adulaban, ahora lo evitaban como a la peste. La majestuosa mansión fue embargada, los coches de lujo desaparecieron. Tuvo que mudarse a un viejo piso de alquiler. Pero lo peor para él no fue la pérdida material, sino el colapso mental. No podía aceptar que había sido derrotado, y que quien lo había derrotado era la misma esposa a la que siempre había menospreciado. Vivía atormentado por el remordimiento y el odio. Durante el día, se encerraba en casa, temeroso de enfrentarse a las miradas de desprecio de la gente. Por la noche, se refugiaba en el alcohol para olvidar su cruda realidad. La amante, Valeria, a quien había prometido un futuro, desapareció sin dejar rastro en cuanto él cayó en desgracia. Se llevó una considerable suma de dinero que él le había dado en secreto y huyó. Esta traición fue otro golpe para su destrozado orgullo. En su soledad y desesperación, empezó a recordar. Recordó los difíciles comienzos. Cuando yo estuve a su lado, animándolo, ahorrando cada céntimo para que él pudiera empezar su negocio. Recordó las cenas calientes que le esperaban cada noche, mis cuidados cuando enfermaba. Pensó en Mateo, el hijo al que no le había dedicado suficiente tiempo. Esas imágenes que antes consideraba aburridas, ahora se le antojaban preciosas. Empezó a darse cuenta de lo que había perdido. No era el dinero, ni el estatus, sino una familia. Él mismo había destruido su propia felicidad. Una tarde, reunió el valor para llamar a Mateo. Diga, la voz de Mateo sonó fría y distante al otro lado. Mateo, soy papá. La voz de Javier temblaba. Hubo un largo silencio. ¿Qué quiere, señor Giraldez?, dijo Mateo. Si no es nada importante, cuelgo. Estoy ocupado. Solo quería saber cómo estáis tú y tu madre. Mi madre está muy bien. Está muy ocupada con la empresa y la fundación. No tiene que preocuparse.
dijo Mateo y colgó. El pitido continuo del teléfono fue como un martillo golpeando el corazón de Javier. Se derrumbó en el suelo, llorando como un niño. Intentó contactar más veces, pero Mateo nunca más le cogió el teléfono. El arrepentimiento comenzó a devorarlo. Se arrepentía de haberme traicionado, de haberme menospreciado, de no haber sabido valorar lo que tenía. Pero ya era demasiado tarde. El tiempo no se podía rebobinar. Había sembrado vientos, y ahora recogía tempestades. Su vida se reducía a la soledad, la enfermedad y un tardío remordimiento que lo acompañaría hasta el final de sus días. Pasaron varios años más. Mi vida ahora era completamente diferente. El grupo Giraldes, bajo mi dirección, no solo superó la crisis, sino que creció con más fuerza que nunca, convirtiéndose en una de las constructoras líderes, reconocida por su fiabilidad y transparencia. Pero para mí, el trabajo ya no lo era todo. Cedí la mayor parte de la gestión de la empresa a Mateo. Mi hijo, con su talento y madurez, demostró ser totalmente digno del puesto. Yo me quedé como asesora, dedicando más tiempo a la fundación esperando al sol y a mi propia vida. Ya no vivía en la antigua mansión, un lugar lleno de demasiados recuerdos dolorosos. Compré una casa más pequeña en las afueras, con un bonito jardín donde podía plantar mis propias flores y hortalizas. Cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros, me preparaba una taza de té y salía al jardín a cuidar de mis rosales. Una vida tranquila y sencilla. Mi mayor alegría ahora era ver crecer a mis nietos. Mateo se había casado con una chica dulce y encantadora, y me habían dado 2 nietos, un niño y una niña, absolutamente preciosos. Cada fin de semana venían a visitarme. Las risas y los juegos de los niños llenaban mi pequeña casa de calidez y alegría. Ver a mi hijo feliz con su familia, ver cómo amaba y respetaba a su mujer y a sus hijos, me llenaba de paz. La herida de su infancia parecía haber sanado. No había repetido los errores de su padre. Eso era mi mayor satisfacción. Pilar y Beatriz seguían siendo mis mejores amigas. Ya no hablábamos tanto de trabajo o de negocios millonarios. En su lugar, compartíamos las alegrías cotidianas. Una nueva receta, un buen libro, o simplemente nos sentábamos juntas a recordar viejos tiempos. Nuestra amistad, forjada en la tormenta, se había vuelto más fuerte y valiosa que cualquier otra cosa. A veces me llegaban noticias de Javier. Después de salir de la cárcel por malversación, vivía solo en una casita, con la salud cada vez más deteriorada. Ya no lo odiaba. Mi corazón ahora solo sentía calma. El rencor solo agota. Perdonar no es porque él se lo merezca, sino para que mi propia alma sea libre. Una tarde de otoño, estaba sentada en el porche con mis 2 nietos, enseñándoles a reconocer las flores del jardín. La suave luz dorada del sol iluminaba mi pelo, ahora con muchas canas. Una brisa ligera traía el aroma de las flores. Mi nuera salió de casa con una bandeja de pasteles y una tetera caliente. Mamá, descansa un poco y toma un té. Le sonreí. Gracias, hija. Tomé un sorbo de té. Su dulzura se extendió por mi boca. Mirando a mis nietos corretear a mi lado, la sonrisa feliz de mi nuera, sentí una felicidad sencilla pero completa. La felicidad no es tenerlo todo, sino saber apreciar lo que se tiene. Si mi vida fuera una novela, habría llegado a sus últimas páginas. Una novela con tragedia y comedia, con lágrimas y risas, con odio y perdón. Pero al final, con un final feliz. Hoy es un día especial. Mi fundación, Esperando al Sol, celebra su 10º aniversario. En estos 10 años, la fundación ha ayudado a miles de niñas a ir a la escuela, ha construido decenas de colegios y bibliotecas en zonas remotas. La celebración es íntima, en el jardín de mi casa, con mis amigos más cercanos, los socios que han apoyado la fundación y, especialmente, algunas de las alumnas más destacadas que han crecido gracias a nuestra ayuda. Entre ellas está aquella niña delgada y morena que conocí en la sierra. Ahora es maestra, tal como soñaba, y ha vuelto a su pueblo a enseñar. Se acerca a mí, me coge la mano, con los ojos llorosos. Señora Sofía, si no fuera por usted, por la fundación, yo no estaría aquí hoy. Nunca en mi vida olvidaré lo que ha hecho por mí. La abracé, sintiendo una emoción inmensa. Este era el fruto dulce, la mayor recompensa que la vida me había dado. La venganza de antaño me dio una satisfacción momentánea, pero la alegría de ver cómo otra vida cambiaba y mejoraba gracias a ti. Esa era la felicidad eterna. Mateo, mi hijo, ahora un presidente de conglomerado hecho y derecho, habla en nombre de la familia. No habla mucho de sus éxitos empresariales, solo habla de su madre. Mi madre me mira, con los ojos llenos de orgullo y amor, me enseñó la lección más valiosa. Que no importa lo oscura que sea la situación en la que la vida nos ponga,
si tenemos voluntad, paciencia y un corazón bondadoso, encontraremos nuestro propio sol. Mamá, tú eres mi inspiración, el sol de mi vida. Las lágrimas ruedan por mis mejillas, pero son lágrimas de felicidad. La celebración termina. Todos nos reunimos. Pilar, Beatriz, mi hijo, mi nuera y mis 2 nietos. Nos hacemos una foto de recuerdo. Yo estoy en el centro, abrazando a mis nietos, con una sonrisa radiante y satisfecha. Detrás de mí, el jardín rebosa de sol y de flores. Una vez pensé que mi vida era una larga y oscura noche de invierno, pero esperé pacientemente, nunca dejé de luchar. Y al final, después de la lluvia, salió el sol. Recuperé mi libertad, mi propio valor. Y lo más importante, encontré una felicidad auténtica, una felicidad sencilla, pacífica y completa. Mi larga espera, al final, fue recompensada. A partir de ahora, en mi vida solo habrá días soleados.